a hablar solo de política. Hoy vamos a hablar de experiencia, aprendizajes, errores, pero sobre todo vamos a hablar con una persona que queremos conocer realmente quién es. Felices de tenerte acá, pero sobre todo que vamos a conocer quién es Andrés Tamayo en sí como persona. Si en ese momento te encuentras a alguien por la calle y es la primera vez que te va a escuchar, ¿quién le dirías tú que es Andrés Tamayo? Bueno, vale, Andrés Tamayo es un abogado, padre con toda la convicción del mundo y todo el amor de dos chiquitas, Abigail y Alma. Nos hemos caracterizado en tantos años de servicio. Es el servicio a la comunidad, el servicio por este departamento, por esta ciudad. Y ha sido el mismo hombre que empezó su vida pública siendo lector en empresas públicas, leyendo cárcamos de energía, medidores de acueductos, y que día a día lo que pretende es construir y hacer más grande este departamento. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué valores marcaron esta etapa? ¿Qué es lo que más recuerdas de cuando eras niño? Lo más disruptivo es que yo era un niño muy tímido, pero circunstancias muy familiares de mi vida pues me obligaron a pasar de un colegio privado y un colegio que era de niños, que era el Salesiano, de Dos Quebradas, a pasar a un colegio público mixto. Mi primaria fue en el Salesiano y el bachillerato, el sexto, lo empecé en el Deogracias Cardona, y marcó como el inicio de mi vida pública. Los profesores de la época fomentaban mucho en nosotros el liderazgo, y en ese año, en el 10.º grado, y después llegó el proceso de la alcaldía juvenil de Pereira. Vivir esa experiencia de pasar de lo privado a lo público, como es en este colegio, y ver los rangos socioeconómicos, la diferencia, te marcó y de alguna manera te dio como esa proyección a lo que hoy vives en tu vida. Y me permitió ver el mundo en todo su plenitud, y yo lo veo, lo vivo hoy con mis hijas. Mis hijas son dos niñas muy afortunadas que tienen la posibilidad de tener una familia que las cobija, las protege, pero también es mostrarle que hay otra Colombia, hay otro mundo, hay otra ciudad donde hay niños con grandes necesidades, muchos niños con discapacidad. Eso la verdad me toca muchísimo, el tema de los niños con discapacidad, porque en nuestra familia tenemos un pequeñito que tiene síndrome de Down, mi sobrino Maximiliano. Vale, yo le agradezco a Dios, le agradezco a la vida todo lo que me ha dado todos los días, y desde que me levanto hasta que me acuesto, doy gracias a la vida por haberme dado la oportunidad de vivir todo lo que yo he vivido. Y eso pues ha marcado definitivamente el ejercicio político que estamos haciendo hoy, que la gente se conecta con nosotros porque somos reales, ¿vale? Nuestra candidatura es una candidatura real. Y de venir de ese ejercicio, como te digo, cuando eras niño, siento que te desarrolló mucho la empatía, y en un cargo público debes tener la empatía y conocer las diferentes aristas que tiene Colombia en su parte socioeconómica. Sí, el primer cargo que yo tuve fue como en lectura y distribución. Y en esa época era que tú tenías un destornillador y levantabas los cárcamos, lo limpiabas y tomabas en una central, en una terminal se llamaba eso, unas terminales, y tú colocabas el rango de consumo por mes. Lo mismo en el de energía. Cuando yo empecé también en ese proceso, pues fue el tema de atención al público. Yo trabajaba en el Atencio y tuve la posibilidad de tener contacto con la gente, tener contacto con el ciudadano, y eso también me permitió ser más empático. Yo he tenido la posibilidad de tener cargos que han construido y formado en mí esa capacidad que hoy tengo de conectarme con la gente. Ayer, pues, que era el Día de los Inocentes, hicimos una, pues, que nos salió y fue real. O sea, me eché a robar por un voladero. Intentos, pero ¿qué publicamos en el Día de los Inocentes? No, los bloopers, que me equivoco. Y yo dije, no, pues publiquen algo real. O sea, Andrés Tamayo también se echa a robar por un voladero y queda patas arriba ahí en una vereda de nuestro departamento. ¿Qué representa tu familia en este recorrido público? Ellas son como un motorcito, ellas son inspiradoras para mí, o yo quisiera ser inspiradora para ellas, ¿cierto? Alguien me lo decía alguna vez, que cuando empezamos toda esta locura de las firmas, de salir al departamento, recorrerlo 4 veces, recoger 72.000 firmas, ella me dijo: qué bacano haber tenido un papá como tú, que cuando lo ve se inspira. Mi papá fue un berraco, se tiró a la calle a recoger firmas, lo atacaron, le dijeron loco, pero él así, contra todo pronóstico y contra todo cálculo, mire ya dónde va y lo que logró. Entonces yo quiero ser inspirador para ellas, que ellas vean en mí un ejemplo. La mejor educación es el ejemplo, que vean que las cosas se ganan con esfuerzo, con sacrificio, que nada en la vida es gratis, nada llega porque sí,
con la ayuda de Dios vamos a llegar a la Cámara de Representantes. Estoy haciendo como un llamado, un clamor a la gente que salga a votar, porque tenemos que buscar opciones para Risaralda. Hay opciones para Risaralda, no las que nos están vendiendo hoy, que son las listas de la corrupción, las listas del constreñimiento, las listas de la gente que le quitan el celular para entrar a una reunión. Colegio, ahora hablemos por el paso de la universidad. ¿Dónde estudiaste? ¿Estudiaste acá en Pereira? ¿Estudiaste por fuera? Te soy sincero, yo la universidad no la disfruté, porque a mí me tocaba trabajar y estudiar. Entonces cuando yo entro a Multiservicios S.A., yo hago parte del sindicato de Sintraemdes, y el sindicato te patrocina la universidad. Entonces, claro, donde yo no hubiera tenido la posibilidad de estudiar patrocinado por un sindicato, te aseguro que no hubiera terminado mi carrera, porque yo me dedicaba mucho a la actividad política. Entonces, en la universidad yo salía a las 6 de la tarde de trabajar y tenía que irme hasta las 10:30, 11 a estudiar, de lunes a viernes. Es más, casi no me gradúo porque entre estudiar, hacer política y trabajar, pues era muy complicado y siempre me morí un poquito para graduarme, como mucha gente. Sino que es que hoy en campaña como que maximizan algunas cosas, entonces no, es el sacrificio de cualquier ciudadano. Pues no lo coloco en el contexto dramático que lo colocan muchos, que este pobre hombre que le tocó trabajar y estudiar, pues que se nos toca a todos. Porque ¿Qué es diferencia? normal, Es lo normal, o sea, yo no encuentro la diferencia, o a no ser de que has nacido en cuna de sangre azul o has tenido el privilegio de haber nacido en una familia con recursos o rica. El resto de la humanidad lo hace. Yo tenía, es más, le reconozco que eran más guapas las mujeres que los hombres. Entonces todos tenemos que ser candidatos a la Cámara, ¿cierto? Porque si la razón de ser es el sacrificio o que las cosas no han sido fáciles en tu vida, pues entonces todos los colombianos tienen que hacer ese esfuerzo. Eso sí, yo historias, tengo más cuentos que Matusalén, en las que disfrutan más mis cuentos son mis hijas, pero gracias a Dios tengo una historia y cuando esté viejito voy a tener que contarle a mis nietos. ¿Cuándo nace ese querer y ese sentimiento o esa pasión por lo público, por la política, por servir desde el Estado? O sea, ¿en qué momento tú dices, no, esto es lo mío y me quiero encaminar por ahí? Eso nace, vale, en el colegio, en el Deogracias. En esa época yo entré a un grupo que llamaba el Centro de Formación de Líderes Liberales, el CFLL. Eso se acabó. En el caso de nosotros, la verdad, el ejemplo del Centro de Formación de Líderes Liberales, tuve la posibilidad de revivirlo ahorita en las elecciones al Consejo Municipal de Juventudes con Daniela. Con Dani fue una apuesta muy chévere que hicimos con los jóvenes. Entonces, Dani y el equipo de jóvenes de Risaralda más grande, Risaralda más joven, pues fue recoger firmas, ellos recogieron firmas, les valieron 900 y Dani sacó 330. Y Risaralda más grande, que es nuestro propósito, pues lo que hizo fue apoyarlos en ese proceso para generar esa militancia. Entonces tú ves en nuestro equipo gente muy joven, porque definitivamente si no apostamos a los jóvenes, no es una frase cliché, ni una frase ahí por rellenar, si no creemos en los jóvenes vuelve a lo mismo. Entonces es que, ¿quién va a aspirar en las próximas elecciones a la Cámara? Los mismos. ¿Quién va a aspirar a la gobernación? ¿Quién va a aspirar a la alcaldía? Los mismos, los mismos. Pero ¿por qué no fomentamos en ellos? Los mismos o los que están apadrinados y no son autónomos. O sea, en el equipo, pues los muchachos, pues no es que hagan lo que quieran, pero sí son autónomos en tomar decisiones y en determinar su vida. Nadie los determina. Nadie puede determinar tu vida. Nadie puede decir que tienes que hacerlo. O vaya, colóquese allá, que es que lo necesito allá para que represente mis intereses, porque yo sé que usted no se me va a torcer, porque yo lo crié, porque yo así lo crié, así lo hice, ¿no? Tiene que haber libertad. O sea, estamos volviendo como a la época como del feudalismo, como de la esclavitud mental de las personas, nos quieren esclavizar hacia una misma línea. Entonces en eso hay que darle una alternativa a los jóvenes. ¿Cómo es eso de que fuiste gerente del Aeropuerto Internacional Matecaña? Eso es de las cosas más maravillosas que me pasó en mi vida profesionalmente. Una anécdota, siendo gerente del aeropuerto. Yo nunca tuve un cargo de ese nivel. O sea, en lo público tuve la posibilidad de ser secretario de despacho, director de instituto descentralizado o gerente de una empresa industrial y comercial del Estado, un establecimiento público como es el aeropuerto, o era el aeropuerto antes, porque hoy está concesionado. Una campaña en la cual le metimos alma, vida y corazón a la Cámara de Representantes. Llegamos, esa persona a la cual apoyamos decididamente, pues me dijo, venga, yo quiero que usted tenga un cargo
de primer nivel porque se lo merece, usted hizo todo el esfuerzo. Entonces, cuando me llaman a decirme que yo iba a ser gerente del Aeropuerto Internacional Matecama, pues primero, pues me dio susto porque yo decía, bueno, yo he tenido la posibilidad y me he preparado para ejercer un cargo, los cargos pues, que he tenido, y además porque es un tema de responsabilidad. En lo público no hay responsabilidad. La gente no importa si está preparada, si tiene la capacidad, la experiencia, no. A muchos los colocan ahí a improvisar. Entonces sí tenía el primer reto, era susto, porque era una gran responsabilidad, era un cargo de una entidad donde era el aeropuerto de las instituciones más queridas en la ciudad de Pereira. Es la institución que la gente más recuerda, que más valora, y haber llegado a hacer ese espacio, pues era un gran reto para mí, además porque estaba muy joven, tenía 32 años. Muy joven. Yo pienso que yo fui el gerente más joven en la historia del aeropuerto, y el reto era muy grande también porque se definía mi futuro, pero también un futuro responsable, porque eso puede haber sido o la gloria o mi condena. ¿Y por qué mi condena? Porque mucha gente le dan, como dicen las mamás, se les aparece la Virgen. A mí se me apareció la Virgen y dice, entonces no, este es mi cuarto de hora, vengo aquí a robarme el aeropuerto, vengo a llenarme. No, yo lo hice con responsabilidad. En esa época fue cuando le rango el alcalde, que nos dio un voto de confianza a unos jóvenes de que tuviéramos esos cargos de primer nivel, porque cuando tú te enfrentas con administrar un presupuesto de casi 14.000 millones de pesos, pues ahora apenas uno recibía el salario y ya pues de por sí ya era mucho en esa época cuando yo trabajaba en empresas públicas, pero ya usted pasar a ese nivel de administrar los recursos públicos, contratación estatal, una nómina muy grande, la responsabilidad del servicio aéreo, fue muy gratificante que pudiéramos haberlo hecho con responsabilidad, primero con responsabilidad, segundo con honestidad. Entonces, cuando me preguntan, oye, pero eso usted tiene experiencia, claro, usted ha administrado la plata, porque una cosa es el que no ha administrado dineros públicos. Entonces, en eso, pues, lo fundamental es que me queda la tranquilidad que hicimos grandes cosas por el aeropuerto. Hoy puedo estar acá tranquilo en esta entrevista, ¿vale? Y nadie puede salir a decir, venga, bajamos de la Contraloría o de la Fiscalía o la Procuraduría una investigación. Hay gente que hoy está aspirando a la Cámara, ¿vale? Y salió de la detención a inscribirse a la Cámara. Eso es un absurdo, nadie lo dice. Es absurdo, o sea, salió, es literal, salió de la cárcel, de la detención que tenía, a inscribirse a la Cámara. O sea, en donde hay la responsabilidad y ética moral con este departamento y con esta ciudad y con este país, pero nadie lo dice. Nosotros yo creo que merecemos más, este departamento merece más, ¿vale? Ahora hablabas de diferentes cargos públicos que has tenido en todo tu trayecto de vida. ¿Y qué es lo que más rescatas de cada aprendizaje y de cada cargo público? ¿Qué fue lo que más aprendiste? Que dejamos huella, ¿vale? Eso me parece fundamental, y hoy lo estamos recogiendo en esta candidatura a la Cámara de Representantes. Por donde vamos, la gente que contactamos, la que nos recuerda de los cargos públicos, por fortuna hoy nadie tiene que decir nada a Andrés Tamayo, y por el contrario dejamos huella en las instituciones en que estuvimos. Entonces, a mí me da mucha alegría, por ejemplo, ir al Instituto de Cultura. No, hoy es Secretaría. En mi época era Instituto de Cultura. Ir, por decir algo, al Instituto, a la Secretaría de Cultura de Pereira hoy, y poder saludar a los chicos de la banda y que me recuerden después de 12 años, 15 años que estuve como jurídico. Eso es dejar huella. Como funcionarios públicos tenemos que dejar huella. Una huella de honestidad, una huella de servicio, una huella de humildad. Es que aquí lo hablamos ahorita en el almuerzo. Entonces la gente como que llega al poder y se vuelven figuras. Entonces usted ya los ve con esos TikTok que salen por ahí, ¿cierto? Que es que, entonces esos TikTok es que cuando me doy cuenta que me dieron el contrato en la alcaldía o en la gobernación y se baja el manto emperifollado de la camioneta y del carro. Yo no entiendo, o sea, ¿quién les dijo que eso es de ellos? Eso es del pueblo, eso es de la gente. El llegar, eso es un privilegio. El que llega a trabajar a la alcaldía es un privilegio, pero ya no es un privilegio, sino es un negocio. Que es grave, porque es un negocio, porque yo me mantengo acá no porque sea buen funcionario, porque trabajé mucho, no, me mantengo es porque tengo que sacar una lista de 60 personas o 100 personas y aportar a una campaña. Esa es una dinámica que todos sabemos que tiene que existir, pero antes se hacía voluntariamente, pues al menos más voluntariamente.
Hoy le quitan el celular a uno en las reuniones, lo obligan a hacerlo. Es una cosa, se ha vuelto como más pesado el tema. Él dice, ay, pero es que eso ha sido toda la vida. Sí, es cierto que eso ha pasado, pero es que hoy es más pesado. Hoy se siente más la presión. Y en eso pienso que tiene que haber una libertad del elector para tomar decisiones. Por ahí todos sabemos que hiciste una caravana por todos los municipios de Risaralda. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo así que una caravana? ¿De dónde nació esa idea? Porque yo creo que eres uno de los pioneros en hacer una caravana por todo Risaralda. Uno de nuestros eslogans de la recolección de firmas era hacer historia. Y con este gran equipo sé que hicimos historia. Nosotros no hemos negociado la convicción o el querer de la gente, nosotros no hemos negociado. Hay gente que coge eso como un feudo. Entonces, si sacó 30.000 votos a la alcaldía o a la gobernación, a lo que sea, va y negocia con el jefe político qué va a hacer con esos votos y con una promesa a futuro, porque la promesa es la alcaldía, la gobernación. No, nosotros no negociamos, nosotros salimos a la calle, nos contactamos con la gente, dejamos muy en alto esa vara en el sentido del que quiera volver a aspirar a un cargo de elección como la Cámara de Representantes, si quiere hacerlo de manera independiente, lo haga de cara a la gente, recogiendo firmas, haciendo las cosas con propósito, con símbolos. Y uno de los símbolos era ese tema de la caravana, y la caravana, la maratón, la ruta, Risaralda más grande, todo tenía un simbolismo que se conectaba con la gente. Y en eso, en ese recorrido, pues hoy tenemos gente maravillosa que nos apoya y nosotros pues no estamos negociando ese feudo. ¿Cómo nació Risaralda más grande? ¿De dónde surgió también ese nombre? Ustedes estaban en la oficina un día y Andrés dijo, quiero Risaralda más grande, o en qué estabas pensando. Luego se le suma esto, la caravana con la recolección de firmas, vas a visitar todos los municipios de Risaralda, me imagino que te encuentras con personas maravillosas en el recorrido, conoces más de lo que de pronto no conocías antes. Ahora es el propósito. Nosotros quisimos hacer política, aspirar, ser una opción a la Cámara, pero con un propósito, porque veníamos de una línea de otro propósito anterior que llamaba Tamayo el poder para proteger, y entonces como que la evolución de Tamayo el poder para proteger fue Risaralda más grande, porque era siempre una política con propósito. Entonces ese propósito empezamos a construirlo, y muchas veces lo más difícil de encontrar en la vida es lo simple. Y entonces, bueno, pero ¿cómo le colocamos? ¿Cuál es? Pues bueno, primero es un enfoque territorial. O sea, nosotros queremos ser una opción a la Cámara, y la Cámara tiene un enfoque, una circunscripción que es territorial, o sea, Risaralda. Entonces, nuestra apuesta es nuestro departamento. Listo. Pero ¿qué queremos hacer con él? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra convicción? Y fue con mis hijas que salió, pues lo hablamos y lo debatimos, y muchas veces lo analizamos. Y una vez yo les dije a los chicos cuando reunieron, dije, ¿ustedes el himno recuerdan el himno? Sí, claro. El himno dice más justicia, más paz, más trabajo, más cultura, más luz y enseñanza. Son valores universales que hacen grande una persona, hacen grande una nación, hacen grande un departamento. Nuestros fundadores quisieron una Risaralda más grande fundada en esos valores, y ahí hizo clic. Y ese Risaralda más grande nace de un símbolo territorial que es nuestro himno. Y después el tema de la abejita, la que nosotros tenemos en nuestro estandarte, es la abeja del escudo. El escudo de Risaralda tiene 3 abejas, que son construcción de un equipo, trabajo de comunidad, laboriosidad, esfuerzo, sacrificio. Entonces ese otro símbolo hace parte de un lenguaje universal que es la abeja. Entonces con ese propósito fue que iniciamos, y queríamos que cada actividad que hiciéramos, lo de la ruta Risaralda más grande, tuviera un propósito, y ese fue el posicionar nuestra imagen de Risaralda más grande como una opción política en los próximos 12 años en Risaralda. Bueno, cuando se encuentran con las 72.000 firmas, ¿qué significó para ti, para todo el equipo, este resultado? ¿Se lo esperaban o no? La verdad, pues necesitábamos 100.000, ¿vale? Nosotros queríamos o necesitábamos, era necesario que para poder pasar el proceso de filtro de la registraduría necesitamos 100.000 firmas. Pero como fue un esfuerzo que hicimos un equipo, con nuestros propios recursos, nuestro voluntariado, entonces llegamos al punto de las 72.000. Quedamos satisfechos. ¿En qué sentido? En que necesitábamos 43.000. Podríamos haber dicho, ya recogimos las 43.000,
esperemos qué pasa, pero sabíamos que eso lo castigan casi al 51% de efectividad de las firmas. Entonces, ese último esfuercito de los 72.000 fue el que nos permitió que 32.000 risaraldenses pues, fueran válidas. Para nosotros fueron las 70.000 firmas válidas, pero llegar a la meta de 32.000, quedar más cerca de las 43.000 que necesitábamos, pues obvio, fue un gran orgullo para todo el equipo, pues para la moral de todos fue muy grande, porque no es fácil recoger firmas, ¿vale? Es muy difícil. Además, cuando nosotros no solo nos enfocamos en el área metropolitana, para nosotros era más fácil irnos a, no sé, a los barrios, a las comunas, a las veredas, a los parques del área metropolitana, pero dijimos no, este propósito que es de Risaralda para Risaralda, una Risaralda más grande, pues teníamos que conectar con el territorio, conocer Pueblo Rico, conocer a Pía, que el equipo conociera la Celia, las dinámicas de Belén de Umbría, que conociéramos cada uno de los símbolos que identifican nuestro departamento. Entonces, por eso para nosotros fue muy gratificante el recorrido por el departamento y nos sentimos felices y orgullosos de nuestras 72.000 firmas. No, y que se vio que fue un recorrido espectacular. Cuando ya pasa eso con la registraduría y no les alcanza, por decirlo así, decides hacer trabajo en equipo, ¿sí? ¿Qué representa para ti ese trabajo en equipo que estás haciendo y cuáles fueron esos principios que tú tuviste en cuenta para hacer este trabajo en equipo? Bueno, cuando terminaron las firmas y no logramos el objetivo, pues lo que quisimos es, pues lo construimos entre todos, vamos a tomar decisiones entre todos. Hicimos una gran asamblea, en esa asamblea le contamos a las personas, a nuestro voluntariado, los resultados y le hicimos la gran pregunta, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos con 72.000 risaraldenses que firmaron por nosotros? ¿Qué hacemos con todo este proyecto, este propósito tan maravilloso? Pues como el propósito tenía un alcance de 12 años, pues había que tomar decisiones y tanto los inscriptores como los candidatos en su momento nos dieron la potestad de que tomáramos decisiones y escogiéramos la mejor opción para que Risaralda más grande estuviera en el tarjetón y fuera una opción política en las próximas elecciones. Y así fue como en un proceso de acercamiento con varios partidos, pues tomamos al final la decisión de hacer una coalición con el Partido Conservador, Colombia Renaciente y el ASI. Con esos tres partidos llegamos a un acuerdo para que Risaralda más grande fuera a través de mi persona la opción a la Cámara de Representantes, pero siempre reconociendo que nuestro propósito de Risaralda más grande es el que nos tiene aquí y el que nos tiene vigentes y como una forma o una opción de ser un representante a la Cámara por Risaralda. ¿Y por qué decidiste o decidieron todo el equipo hacerlo con estos partidos? Bueno, primero hubo una apertura de nuestro movimiento, o sea, nos recibían como colectivo, nos recibían con nuestro propósito. Lo segundo, ahí teníamos un protagonismo muy interesante, ahí íbamos a ser protagonistas y podríamos ser opción a la Cámara de Representantes. En las otras que nos daban íbamos a hacer un relleno y yo le decía al equipo que no era justo, que hubiéramos hecho un recorrido del departamento 4 veces, recoger 72.000 firmas, para que nos tuvieran como un relleno a la Cámara de Representantes, porque eso pasa en estas dinámicas de las listas. Te necesitan un relleno para cubrir el umbral. Nosotros queríamos seguir siendo protagonistas y que los que estuvieran en nuestro equipo se sintieran protagonistas de este proceso y ese protagonismo nos lo dieron en esa coalición. En este proceso también se consolida un trabajo en equipo clave para el Senado. ¿Para ti qué significa trabajar en este proyecto junto al senador Gustavo Moreno? Bueno, eso también fue un ejercicio muy interesante porque pues en Risaralda vendrán muchísimos senadores, más de 240.000 votos se van para otros senadores de otras circunscripciones y en eso quisimos hacer un ejercicio de identificar qué senador se conectaba con nuestro territorio, qué candidato, y ahí fue cuando encontramos la opción del senador Gustavo Moreno, el cual pues a través de su esposa Juliana Ospina pues tuvimos la oportunidad de sentarnos y revisar que él había apostado a proyectos y programas que el departamento necesitaba, que él estaba enfocado, porque su esposa es de Santa Rosa, es risaraldense, en apostarle al territorio, en ser un senador que represente los intereses del departamento en el gobierno nacional, en el próximo gobierno nacional, y porque ya lo había hecho, o sea, lo viene haciendo independientemente del cálculo electoral, porque tú no piensas en los votos. Entonces, él fue senador,
o es senador de la República y en Risaralda había sacado 500 votos. Y no se fijó en eso, sino que por el contrario le apuesta a Risaralda y ha traído y ha jalonado recursos para la S. Salud Pereira, para el tema de la PETAR, para el tema de la alimentación escolar, el PA en Pereira. Entonces ha hecho no solo proyectos de impacto nacional, como el de las fotomultas, el tema de eliminar el cobro, la reconexión de los servicios públicos, lo de las cárceles productivas, sino que también le ha apostado al territorio. Y eso es lo que debe hacer un representante a la Cámara y un senador, jalonar los recursos necesarios para que nuestros recursos o nuestros presupuestos departamentales, que muchas veces son tan limitados, pues se vean reforzados por la gestión de senadores y representantes. Bueno, después de todo este recorrido, ¿en qué punto está hoy Andrés Tamayo, tanto en lo personal como en lo político? Bueno, en este punto estamos a aproximadamente 60 días de las elecciones. ¿Cómo te sientes? Tranquilo, satisfecho. También nosotros tenemos ya más de un año en campaña. Pienso que nosotros somos el único que puede decir que llevamos más de un año en campaña. Nosotros y este equipo maravilloso lleva un proceso de recolección de firmas que fue un proceso de campaña, un proceso de recorrer el departamento, pero hoy estamos en el tema ya con un número, con una coalición que nos permite ya hacer la opción real que quisimos construir por más de un año. Entonces ya es más de un año, ¿vale?, trabajando en este tema y en este propósito. Nadie puede decir que ya un año en campaña. Yo creo que somos los únicos que podemos decir que llevamos más de un año recorriendo el territorio y escuchando sus inquietudes. Entonces nos sentimos, primero, satisfechos, segundo, tranquilos, de que esta opción a la Cámara de Representantes, la coalición del C104, que es C Colombia Renaciente, y el ASI, es la opción que necesita Risaralda, porque nos hemos conectado con el territorio, con su gente, con sus necesidades. Entonces nos sentimos felices y con toda la disposición para que en estos 60 días que nos quedan, todos los risaraldenses nos conozcan, todos los risaraldenses se conecten y voten el próximo 8 de marzo por una opción a la Cámara de Representantes, diferentes a lo que nos están vendiendo hoy en día. Oficialmente eres candidato a la Cámara de Representantes. Sí. ¿Qué le dirías desde el fondo de tu corazón a esas personas que nos están viendo y nos están escuchando y que aún no decide su voto? Yo estoy invitando a la gente a que trabajemos por este departamento. O sea, tenemos una oportunidad histórica de derrotar las estructuras que hoy quieren llegar a la Cámara y el Senado de la República. Hay una lista que yo la llamo que la lista de la corrupción. O sea, ¿por qué la lista de la corrupción? Porque tiene un candidato o una candidata que es la candidata del constreñimiento, de los que le quitan los celulares para entrar a una reunión, de los que ponen en juego su comidita y su platico de comida, si no les hacen un listado, entonces le quitan el contrato, pero también la lista donde hay un candidato que salió de estar detenido a inscribirse a la Cámara. O sea, revisen eso, risaraldenses. No podemos darle la oportunidad a que la corrupción siga campeando en nuestro departamento. ¿Qué mejor ejemplo que ese? ¿Qué mejor ejemplo de que ustedes ven unas listas en las cuales les acabo de mencionar todas esas acciones o esas actuaciones que son indebidas, antiéticas, antimorales y que están permeando y llenando la política de Risaralda? Hay una opción a la Cámara de Representantes y tenemos una responsabilidad con nuestro departamento, una responsabilidad con su gente, con su futuro, de votar por una lista que es una lista que para Risaralda puede ser la mejor opción en las próximas elecciones. Y es la lista del C104, la lista de la coalición del Partido Conservador, ASI, Colombia Renaciente. Andrés Tamayo funda su campaña en 3 pilares fundamentales: honestidad, experiencia y firmeza. Muchachos, los invito a que sigan nuestras redes sociales, miren mi hoja de vida, revisen que somos una opción interesante para que en las próximas elecciones a la Cámara de Representantes Risaralda tenga un representante a la Cámara honesto, con experiencia y que toma decisiones firmes por este departamento. Bueno, hoy escuchamos una conversación sin libreto, una conversación abierta, conocimos más de la experiencia de Andrés Tamayo, de su recorrido por el territorio,
todo lo que ha hecho desde su infancia hasta el día de hoy, y eso es lo que queremos conocer, ese hombre, esa persona que está detrás de una candidatura. Así que Andrés, muchísimas gracias por este espacio. A ti, Vale, muchas gracias por permitirme contar un poco más de nuestra historia de vida y las razones por las cuales queremos ser una opción a la Cámara de Representantes, la C104 en la coalición conservadora ASI Colombia Renaciente. Sabemos que hacer política desde la honestidad y la convicción es posible. Claro que sí, y lo vamos a demostrar el próximo 8 de marzo. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias, Vale. Chao.